A ver, vamos a continuar con el curso. Estamos viendo lo que son los interpretaciones o más conocido como, podríamos llamarlo como aplicaciones de la derivada. Eh, y hemos dado lo que es la definición de la derivada en un punto en particular, ¿no? En un punto A de la forma como el límite, ¿no? Cuando x se acerca a la de f de x menos f de a sobre x menos a. Entonces, esta es la definición matemática de lo que es la derivada, ya dependiendo de que en qué área principalmente va a depender de la función, en qué área estamos modelando. Recordar aquí tenemos el problema real, ¿no? Problema real. Es decir, hay que identificar, recuerden aquí las variables, acá las variables, y de eso esas variables hay que relacionarlo, ¿no? Eso nosotros estamos relacionando tan solo principalmente a través de una función f de x o en forma más general podríamos relacionarlo con una ecuación que podríamos llamarlo matemáticamente y sí como una relación, ¿no? De x y variable x y. Obviamente estos se relacionan también con algunos parámetros, ¿no? Con algunos parámetros. Aquí lo llamamos parámetro, por ejemplo, en caso, como un ejemplo, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, yo identifico x, y, ¿no? Y también identifico AM. Entonces yo podría relacionar de esta forma, ¿no? BM, así, de esta forma, de esta forma, MX más un B, por ejemplo. Este de acá, los X y Y son variables, en cambio, y el A y B son parámetros, ¿no? Entonces esos parámetros también se determina en base al problema que el cual estamos determinando. Y sí, aquí, eh, ¿cómo se relacionan estas variables X y Y? ¿No? Por ejemplo, podría decir, por ejemplo, aquí, ¿no? El precio podría ser el precio y la cantidad, por ejemplo. El X es el precio y la cantidad, entonces aquí el precio podría decir esta cantidad por X más un B, ¿no? Precio es igual Q por X más B. Por ejemplo, esto podría ser costo fijo, ¿no? Costo fijo. Este sería, este X sería la cantidad. En este caso, en vez de X, estamos utilizando en vez de X, estamos utilizando acá M por ejemplo, M por Q, ¿no? En este caso, M por Q. Q sería cantidad y el M sería, ¿qué sería el precio unitario, por ejemplo, ¿no? Sería el precio unitario. Y así vamos interpretando ya la relación de las variables y los parámetros ya tienen significado cuando estamos analizando, resolviendo los problemas reales. Y así, ya este que hemos llamado lo que es modelo matemático. Entonces, dependiendo qué modelo, qué función, qué relación y qué problema estemos identificando, esta derivada tiene un significado, tiene su interpretación o lo más conocido como aplicación, ¿no? Tiene su aplicación. Hemos visto lo que es, por ejemplo, lo que cuando, por ejemplo, estamos en geometría, el m, la derivada, esto de acá significaba la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, una de las otras de las interpretaciones es una de las principales interpretaciones, como hemos mencionado también, es que esto también se define como razón de cambio, ¿no? Y si esto, ¿cómo se lee? Es el razón de cambio instantáneo de la variable y con respecto a la variable x. Entonces, lo más común, a ver, lo más común es que cuando esta función, por ejemplo, dependa de t, entonces, ¿qué significa la derivada? Esto significa el razón de cambio, o más conocido como velocidad, ¿no? Velocidad. Y las unidades, obviamente, esto de acá ya sería la distancia, ¿no? La distancia que recorre un móvil o cualquier objeto. Una de las interpretaciones de eso, pero en forma genérica podemos decir que la derivada
cuando tenemos una variable X, Y, la derivada significa razón de cambio de la variable Y con respecto al X. De la variable Y con respecto a X. Y es lo que vamos a analizar hoy día. A eso se llama lo que es la razón de cambio, repitiendo, ¿no? La razón de cambio. Ese tan solo, repito, es una de las interpretaciones de la derivada. Es decir, lo más común, repito, es que la función o esté analizando el y con una variable t, que es el temporal. El y podría ser cualquier variable. Por ejemplo, yo podría analizar el precio en el tiempo, la temperatura con el tiempo. ¿Qué más? La demanda en el tiempo, demanda de un producto en el tiempo, o así, ¿no? Es decir, una de las principales aplicaciones cuando una de las variables es el tiempo. Entonces, la derivada, ¿qué significa entonces? Es decir, esta es la misma definición de la derivada que acabo de mencionar. Entonces, la derivada, ¿qué significa? Es el razón de cambio, más conocido como rapidez de cambio o velocidad, ¿no? La velocidad se convierte ¿cuándo? Cuando este y es el espacio, ¿no? O más, en forma particular, la distancia. Ojo que el espacio es este de acá. Por ejemplo, parto de acá, ¿no? Llego para acá y regreso. Todo este es el espacio, todo este de acá. En cambio, la distancia es este de acá, ¿no? Este es distancia. Entonces, hay que tener un poco también los términos ahí. Entonces, aquí hoy día vamos a ver lo que es el razón de cambio o rapidez de cambio. Es decir, ¿qué tanto cambia una variable? En este caso, por ejemplo, ¿qué tanto cambia si estoy hablando de la variable X y Y? ¿Cómo sería? ¿Qué tanto cambia la variable Y cuando hago cambiar la variable X? Cuando yo hablo en términos de Y y T, ¿cuál sería? ¿Qué tanto va a cambiar el Y en el tiempo? Cuando cambia el tiempo, ¿no? Ese es el razón de cambio, o cuando tengamos en forma particular, cuando Y se refiere al espacio, ¿no? Entonces sería la velocidad, velocidad de un objeto. También en base a eso se puede definir también razón de cambio porcentual, ¿no? Que es la derivada de la función con respecto a la función y por 100%, ¿no? Es el razón de cambio porcentual. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos dice, un comerciante estima que la demanda de cierto artículo está dado por esta ecuación. Como podrán ver, demanda que era una ecuación que me relacionaba precio con la cantidad, ¿no? Identifico mi precio y mi cantidad y relaciono y me sale esta ecuación. Dice de artículos, ¿no? La demanda está dada por esta cantidad de artículos, ¿no? A la semana, cuando el precio sea en dólares. Nos dan las unidades de la variable, ¿no? Dice, se estima que dentro de T semanas, el precio del artículo está dado nos dan que por el precio depende en el tiempo, ¿no? En dólares por artículo. Dice, ¿a qué ritmo cambia la demanda semanal del artículo con respecto al tiempo? ¿Qué es lo que me están diciendo? Que calcule la derivada de la demanda, ¿no? ¿Con respecto a qué cosa? Con respecto al tiempo. Entonces eso es lo que hay que interpretar bien, ¿no? Porque es la pregunta. ¿A qué ritmo está o a qué ritmo cambiará la demanda semanal de los artículos con respecto al tiempo dentro de 10 semanas? Entonces tenemos que calcular esto de aquí cuando T es 10 semanas. Como las unidades son son uniformes, estamos hablando de semanas, así que no tenemos que hacer ninguna conversión de datos, ¿no? Entonces, esos son los datos o los que nos piden en este ejercicio. Entonces, lo que hay que tener presente, ¿de qué me hablan? Me hablan de variables acá como el T, que es la demanda, ¿no? Me hablan de lo que es el precio, ¿no? Lo que es precio. Ojo que obviamente cantidad es la cantidad demandada, ¿no? Es la cantidad demandada. ¿Y de qué también variable me hablan? También del variable tiempo. Entonces, un poco que hay que analizar cómo se relaciona. Por ejemplo, en la demanda, veo que aquí se relaciona con el precio.
Y el precio, aquí veo que aquí me dan que dice, se relaciona con el que depende del tiempo. Y acá, qué me, qué me piden? Es la derivada de la demanda con respecto al tiempo. Es decir, me piden la derivada de esta variable con respecto a esta variable. Entonces, cuando teníamos este esquema, ¿qué teníamos que aplicar? Regla de cadena, ¿no? Regla de cadena. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, la derivada, a ver aquí, la derivada, a ver, la derivada de la demanda, obviamente que depende del precio. Bueno, voy a, sin utilizar ya esa variable, voy a poner, aunque creo que está claro, ¿no? Entonces, primero, en todo caso, escribimos aquí la función demanda, es 4000 sobre P al cuadrado. Entonces, ¿qué me piden? Es la derivada de la demanda con respecto al tiempo. Esto aquí va a ser igual. Repito, como esta demanda depende del precio y el precio depende del tiempo, entonces, ¿cómo tengo que aplicar? Regla de cadena. Entonces, primero derivo la demanda con respecto al precio, porque es lo que depende. Y multiplico la derivada del precio con respecto al tiempo. Estamos aplicando regla de cadena. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar o calcular lo que nos piden y reemplazar. Por ejemplo, acá me piden calcular la demanda con respecto al precio y es lo que tengo, la dependencia de eso tengo por acá. Entonces calculamos aquí la derivada, entonces va a ser aquí y sería, a ver, 400 o 4000, que es una constante, y la derivada de esto de acá sería menos 2, y abajo sería p al cubo, ¿no? P al cubo. Esta es la derivada de esto por la derivada del P, que es el precio sobre el tiempo. ¿Eso dónde está? El precio nos dan, según el ejercicio, aquí, es 2t al cuadrado más t. Entonces la derivada sería 4t más 1. Entonces acá vamos a tener 4t más 1. 4t más 1. Entonces tenemos que encontrar, ¿no? Cuánto vale P y cuánto vale T para yo reemplazarlo y ya tendría mi respuesta, ¿no? Pero entonces por aquí nos dan el valor de T. ¿Cuánto dice el problema? Dice tiempo dentro de 10 semanas. Entonces T vale 10 porque estamos en mismas unidades. ¿Cómo hallo el P? Precio, es decir, tan solo evalúo porque el precio depende del tiempo. Entonces evalúo en 10, ¿no? Acá sería 10 al cuadrado 100, 200, ¿no? Entonces saldría ahí 203. Evalúan 203. Ahí. 203. Entonces, tan solo que hacemos, evaluamos aquí, ¿no? Evaluamos en esta función. Entonces, como ya tenemos los valores, entonces lo único que hay que hacer es reemplazar aquí, ¿no? Acá sería menos 4000. Bueno, con este menos, ¿no? Acá por 2 sobre P sería 213 al cubo por 4t, es decir, 4 por 10 más 1. Haciendo los cálculos, ¿qué nos sale? Nos sale menos 7.23. 7.23. Entonces, como habíamos dicho, los cambios podrían aumentar, puede significar aumento o disminución. Justamente aquí viene ese detalle, ¿no? Este menos, lo único que significa aquí cosa que está disminuyendo. Es decir, la demanda en el tiempo está disminuyendo. Es decir, disminuye. ¿A razón de cuánto? A razón de 7.23. Es decir, por cada unidad va a disminuir esta cantidad. ¿Sí? Esta cantidad de demandada. Entonces, de esa forma resolvemos los problemas de razón de cambio. Entonces, en este caso nos han pedido el razón de cambio de la demanda con respecto en el tiempo, podríamos decir, ¿no? Con respecto al tiempo o en el tiempo. Entonces, lo que hay que analizar bien es cómo es la dependencia de las variables, ¿ah?
Algunos casos podría ser directo. Por ejemplo, yo tengo mi espacio y ese espacio depende del tiempo, ¿no? Entonces derivada puede ser la velocidad del móvil, ¿no? Entonces, si es de directo es velocidad. Pero en forma genérica hablamos de razón de cambio y hay que ver cómo se relacionan las variables. Antes de resolver los conjuntos de ejercicios que están aquí, vamos a resolver, sí, creo que estamos con razón de cambio. Vamos a resolver los ejercicios que están aquí. A ver, entonces tenemos acá el primer ejercicio. Entonces acá tenemos el primer ejercicio. Dice, a un depósito cilíndrico de base circular y de 5 metros de radio le están entrando agua a razón de 25 litros por segundo. 25 litros por segundo. Calcula la rapidez a la que sube la superficie del agua. Entonces vamos a resolver este primero. A ver, solución acá. Solución. ¿De qué nos hablan? Un poco, vamos a hacer un esquema, ¿no? De la interpretación de este problema. Entonces nos hablan de un depósito cilíndrico. Entonces podríamos tal vez dibujar un depósito cilíndrico, ¿no? Un depósito cilíndrico, tal que su radio, tenemos un radio, ¿no? Acá radio, nos dan, ¿cuánto dice radio? 5 metros. 5 metros. ¿Qué más podríamos sacar? Dice, a ver, un depósito cilíndrico de base de radio le está entrando agua a razón. ¿Cómo interpretamos eso? Está entrando agua a razón de aquí, me está hablando de litro, pero siempre uno hay que fijarse de la unidad, ¿no? De litro, es decir, del volumen, ¿no? El cambio del volumen en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que me están hablando, este dato, lo que me están indicando, ¿qué significa? Significa, ¿no? Por aquí podemos decir, es la velocidad, el cambio del volumen en el tiempo. ¿Cuánto dice eso? Ese es 25 litros sobre segundos. ¿Sí? Sobre segundos. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? Dice, calcular rapidez que sube la superficie del agua. Es decir, se supone que por aquí, ¿no? Por aquí hay agua que está llenando, ¿no? Agua que está llenando y ese agua, obviamente hasta ese agua hay una altura. Entonces, ¿qué tanto está aumentando, no? ¿Qué tanto está subiendo esta superficie del agua? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? La derivada de h con respecto al tiempo. Es lo que me están pidiendo. Ahí lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso hay que hacer cambio de unidades, ¿no? No libre. Entonces, un metro cúbico es 1000 litros, ¿no? Tenemos que es equivalente a 1000 litros. Entonces, y ahora, y un decímetro cúbico es equivalente a un litro. Un litro, ¿no? Un litro. Y un metro es equivalente a 10 decímetros. Entonces, un metro cúbico aquí es equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Haciendo los cambios, ¿no? Entonces aquí hay que hacer la conversión aquí. Entonces, aquí por aquí. Entonces, primero este dato que tenemos, derivada con respecto al tiempo, derivada del volumen con respecto al tiempo es 25, ¿no? 25 sería aquí litros sobre segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es que aquí hacer la conversión
Entonces aquí utilizamos esta equivalencia, a ver, 1 litro. Entonces acá sería por 1, 1, ¿no? Tan solo aquí sería por 1, 1. Entonces este va a ser igual 25 decímetros cúbicos sobre segundos, ¿sí? Es decir, es como aquí, pues, utilizando esta equivalencia. Utilizando esta equivalencia, ¿no? Un litro, un litro es equivalente, ¿no? Un litro es equivalente a decímetros cúbicos. Entonces reemplazamos, entonces esta ya está en decímetros cúbicos, igual, entonces el radio, ¿no? El radio es 5 metros, también hay que hacer la conversión. 5 metros, y esto va a ser igual a como es 10, ¿no? Como es 10, acá, ¿no? 1 metro es 10 decímetros, entonces acá sería 50 decímetros el radio. Entonces ahí tenemos ya las unidades. Ahora, ¿qué nos piden? Ahora la pregunta es esto de aquí, pero aquí directamente no podríamos aquí obtener una fórmula, ¿no? Aquí, es decir, para yo tener derivada directa, yo tendría que obtener, buscar una fórmula que h se relacione con en el tiempo, ¿no? Es decir, la altura con el tiempo, pero directamente yo no puedo obtener. Lo que yo conozco es un volumen, ¿no? Yo conozco es el volumen. El volumen de un cilindro es, ¿qué cosa? Pi por radio al cuadrado por la altura. Este lo conozco por geometría. Este conozco por geometría. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar. Recuerden que el volumen, aquí el h depende del tiempo, porque justamente me están hablando de esta derivada. Cuando me hablan de estas derivadas, de estas razones cambios, se supone que estas variables están en términos de tiempo, es decir, depende del tiempo. Entonces, cuando derivamos, a ver, vamos aquí, entonces partimos de acá, el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura, las mismas unidades. Entonces, volumen, acá tengo pi, es una constante, y radio también es aquí, radio es 50, ¿no? 50, aquí sería el cuadrado por h. Obviamente las unidades, ¿no? Las unidades es decímetros cúbicos, ¿correcto? Porque es del volumen y porque aquí aparece el cuadrado. Entonces calculamos la derivada, la variación de, de- del volumen con respecto a b, y la variación del volumen con el tiempo va a ser igual. Acá pi, estos son constantes. Ahora aquí derivamos la altura con respecto al tiempo, ¿no? Porque toda esta ecuación estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo esto de acá con respecto al tiempo, pues tengo que derivar esta variable con respecto al tiempo. Ahora me fijo que es lo que me piden. Lo que me piden es la derivada de h con respecto al tiempo. Eso significa que tengo que despejar esto de aquí, ¿no? Entonces, la derivada de h, la variación de altura en el tiempo va a ser igual, ¿no? Este pasaría a dividir, sería 1 sobre pi por 50 al cuadrado por la derivada, es decir, la variación del volumen en el tiempo. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar, porque esos datos ya tenemos. Acá derivada de variación del volumen en el tiempo, es lo que tenemos acá, ¿no? Es 25, nada más, ¿no? 25. Y hacemos la división, ¿no? Nos va a salir, entonces la unidad está aquí, simplificando, va a ser decímetros sobre segundos. Decímetros sobre segundos. Entonces, esa sería la solución a esta primera pregunta. Como podrán ver, ahí viene la utilidad, ¿no? A la utilidad de lo que es la derivada. Pero hay que identificar bien nuestras variables y hay que identificar derivada con respecto a qué variable
tengo como dato y qué es lo que tengo que calcular. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, veamos el 2. Veamos el 2. Dice, dos barcos salen simultáneamente de un puerto. Uno viaja hacia el sur a una velocidad de 30 kilómetros por hora y otro hacia el este a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Después de 2 horas, ¿cuál será la velocidad de separación de los barcos? ¿Cuál será la velocidad de la separación de barcos? A ver, vamos a solucionar esto de aquí. A ver. Aquí. Entonces dibujamos. Dice, dos barcos salen de un puerto. Uno viaja hacia el sur. Hacia el sur. Uno viaja hacia el sur. Vamos a poner aquí hacia el sur por aquí. Y el otro, aquí en todo caso, ponemos, bueno, luego lo ponemos los datos. Luego otro viaja hacia el este. Vamos a suponer por aquí. Luego supone que aquí forma 90 grados, ¿no? Porque estamos hablando de este y sur. Entonces lo que nos dicen es que después, ¿no? Después de 2 horas, ¿cuál será la velocidad de separación? Entonces aquí, como podrán ver, hay una separación, ¿no? Entonces tenemos que tener, hay una distancia aquí. Entonces, vamos a suponer dar variables aquí, ¿no? Variables. Aquí, lo común es que por aquí conocemos como Y, por aquí como un X. Y podríamos llamar aquí un separación, un D, por ejemplo, un Z, cualesquiera, ¿no? Es poner variable, ¿no? Variables. Entonces, como dato que tenemos, este variable, este de acá, este X, la distancia derivada de X con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto es? Es 40 kilómetros por hora. Acá, 40 kilómetros por hora. ¿Qué más tenemos? La derivada de Y con respecto al tiempo, es decir, la velocidad, en este caso, la velocidad es 30 kilómetros, 30 kilómetros por hora. Aquí, 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿a qué velocidad? Aquí, la pregunta aquí, ¿cuál es? Dice, ¿cuál será la velocidad de separación? Es decir, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de separación? ¿Cuál es la distancia aquí? Z con respecto al tiempo. Eso es lo que me piden. Cuando, dice, después de 2 horas, después de 2 horas. Aquí T es en 2 horas. En 2 horas. Entonces, esos son los datos, ¿no? Esos son los datos que tenemos. Entonces, a ver, aquí podemos aplicar, ¿qué cosas podemos aplicar? Acá podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Que es z al cuadrado, pero recordar, como a estas variables nos hablan, que estamos derivando con respecto al tiempo, supone que cada una de estas variables depende del tiempo. Aplicando Pitágoras, es x al cuadrado es más y al cuadrado. Y al cuadrado. Aquí tenemos una relación, ¿correcto? Que aplicando tan solo Pitágoras. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer? Entonces, podríamos aquí derivar, ¿no? Aquí 2 veces, ¿no? De z, y aplicando aquí z', ¿no? Derivada. Igual, aquí 2 veces x por x'. Más 2 veces y'. Simplificamos ¿no? Los dos, pero vamos a requerir los z, x, y, ¿no? Entonces acá vamos a tener entonces z que depende de por la velocidad. Ojo que este de acá es el mismo que lo que está aquí, ¿no? Tan solo estoy utilizando por ahorrar espacio esa notación. Va a ser igual x de t por x' de t más
y de t por y' de t. Por y' de t, ¿no? Entonces, lo que conocemos, ¿cuáles son? Lo que conocemos es la derivada de x con respecto al tiempo aquí. Este conocemos. Esto también conocemos. Lo que me piden es este es como variable. Pero también necesito saber valor de z, valor de x, valor de y, ¿no? Valor de y. Entonces, ¿cuántos sería esos valores? En una hora, ¿no? Está en hora, ¿no? En una hora recorre 30 kilómetros. O sea, por aquí, en una hora recorre, ¿no? 40 kilómetros. En una hora recorre, ¿cuánto recorrerá? Aplicando Pitágoras, aquí recorre 50 kilómetros, ¿no? 50 kilómetros. Entonces, en 2 horas, ¿cuánto será? ¿No? Porque me piden en 2 horas, en el tiempo de 2 horas. A ver, por aquí, ¿por dónde hacemos el? Aquí. Voy a dibujar, a ver, voy a dibujar por aquí para calcular para 2, ¿no? Porque en una hora puedo recorrer con esos datos, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar otro para 2, ¿no? En 2 horas, ¿cuánto será? Aquí en 2 horas sería 80 kilómetros. Y aquí será 60 kilómetros. Y aquí será obviamente 100 kilómetros. Eso es para, obviamente, si quiero hablar en términos, ¿no? Es decir, este sería y de 1. El valor de y1 sería aquí. Este sería x en 1, porque recuerden que x, el y el z depende del tiempo. Entonces acá sería, obviamente, en este caso y de 2. Y este sería x de 2. Y este obviamente sería z de 2, ¿no? Ahí está. ¿Por qué haya eso? Porque me piden después de 2 horas. Después de 2 horas. O sea, cuando el t es 2. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí. Entonces z es en 2, ¿ah? Hay que evaluar en 2 acá. Evaluamos en 2. Acá z' en 2. Va a ser igual x en 2. X' en 2. Más y en 2. Y' en 2. Y' en 2. Entonces, reemplazamos. A ver, reemplazamos los valores. Cuando nos salía z en 2, tenemos 100. A ver, acá tenemos 100. Y z' es lo que nos piden, ¿no? Es lo que nos piden z'. Después de 2 horas, va a ser igual. X en 2. X en 2 es 80. Y aquí la velocidad de x es 40. Aquí sería 40. Más y en 2. Y en 2 60. Por 30, ¿no? Por 30. Porque y derivada es 30. A ver, ¿cuánto saldría aquí? 0, 0 y un 0. En todo caso, dos ceros y dos ceros. Entonces acá z en 2 va a ser igual a ¿qué? 8 por 4, 32 más c por 3, 18. Entonces acá me saldría, ¿no? 8, 2, 0, 4, 5. Entonces acá me saldría 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros hora. Y es más, como aquí me salió positivo, acá me salió positivo, ¿no?
Eso me está coincidiendo con la interpretación que estoy dando. ¿Por qué? Porque se están alejando. Es decir, la distancia z está aumentando. Eso significa que aquí haya salido positivo. Es decir, que los barcos se están separando, ¿no? A esta velocidad. A esta velocidad se están separando los barcos. Entonces, de esa forma, resolvemos razón de cambio. Entonces, tenemos aquí todavía otro. Tenemos aquí todavía otro. Entonces, dice, una escalera, dice, de 5 metros de longitud descansa contra un muro perpendicular al suelo. Si el extremo inferior de la escalera se está resbalando a razón de 2.2 metros por segundo, ¿a qué velocidad desciende el extremo superior cuando este está a 3 metros del suelo? A ver, veamos aquí, a ver. Entonces, vamos a dar una pequeña interpretación primero. Entonces, aquí, a ver, una escalera, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos una pared. Acá hay una pared y acá está el suelo, ¿no? Vamos a dibujar una escalera por aquí. Acá hay una escalera. Está apoyado sobre una pared, dice, ¿no? Y vamos dando variables. Vamos dando variables. Esto, en este más comúnmente llamamos un Y, ¿no? Y a este X. Como nos hablan de velocidad, vamos a poner que estas variables en sí dependen del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sabemos? ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que dice, si el extremo, primero una escalera de longitud 5 metros. Entonces sabemos que esta escalera mide 5 metros. ¿Qué más sabemos? Sabemos que dice, la parte inferior de la escalera se está resbalando. Se está resbalando, es decir, la velocidad de este de acá, es decir, x', voy a utilizar esta notación, es 1.2 metros sobre segundo, ¿no? Es lo que nos dice. ¿Qué más? ¿A qué velocidad se desciende superior cuando este está a 3 metros del suelo? Entonces lo que nos dan es 3 metros del suelo, es decir, como si este se resbala, significa que la escalera obviamente está resbalando en este sentido, ¿no? Entonces en algún momento dice va a estar en un 3 metros, es decir, y va a valer 3. Entonces y va a valer 3, es lo que me piden, ¿no? ¿Qué más? Pero me dicen, la pregunta es, ¿a qué velocidad desciende el extremo superior? Es decir, ¿a qué velocidad de extremo superior? En otra palabra, lo que me están pidiendo es la derivada de y. ¿No? Derivada de y, porque todo esto es y lo que hemos llamado. Eso es lo que nos están pidiendo. Ahí tenemos la información y un pequeño esquema. Entonces ahora hay que buscar una relación de esas variables. La relación que podríamos deducir es ¿cuál? Aplicar nuevamente, ¿no? Supone que esta pared es perpendicular y nosotros podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces acá podríamos decir x al cuadrado más el y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25. 5 al cuadrado es 25. Entonces, nuevamente como el anterior, podríamos aquí calcular la derivada. Este es 2 veces x por x' más 2 veces y por y'. Y obviamente aquí derivada es 0. Nuevamente aquí nos toca averiguar, a ver, lo que nos piden es este de acá, esta es la variable, este conocemos, y conocemos, lo que nos faltaría es el x, ¿no? Lo que nos faltaría es el x.
Entonces, ¿cómo calculamos Sx? Entonces podríamos aquí aplicar Pitágoras, ¿no? Si acá es 5, porque me piden cuando y es 3, entonces obviamente el tamaño y longitud de la escalera no cambia, entonces cuando esta escalera mide 5 y acá estamos a una altura, es decir, cuando estamos aquí, obviamente la escalera está más allá, ¿no? Aquí, aquí porque se está resbalando, porque la longitud de la escalera nunca cambia, ¿no? Ahí. ¿Cuánto, cuánto vale, cuánto vale el X? Es decir, ¿cuánto vale este X? 1,2 o bueno, Es 4, ¿no? o Aplicando Pitágoras nada más. 4, es exacto, pues este es exacto. Entonces, entonces ya tenemos los datos, ¿no? Entonces acá tenemos ya los datos. Entonces tendríamos acá, obviamente 2 también se simplifican. 2 también simplifican. X tenemos que vale 4. X tenemos que es 4. Acá X' es 1.2. X' es 1.2. Vamos reemplazando. Es 1.2. Más el Y vale 3. Y lo que nos piden es el Y'. Y aquí está la variable Y', ¿no? Entonces el Y' va a ser igual. A ver, supone que ya depende. Hay que tener presente. Por eso, cuando a veces... si pongo Y nada más, ya se supone como, pues según el escenario, aquí Y depende de T, ¿ah? Pero podemos ponerlo así, ¿no? Entonces acá sería menos 4 por 1.2 sobre 3. 4 por 1.2 sobre 3. La unidad sería metros sobre segundos. Nuevamente aquí el signo, ¿no? ¿Qué está diciendo? Obviamente que la distancia, que es el Y, está disminuyendo, está claro, ¿no? Porque si la escalera llega al suelo es 0 por la distancia. Y justamente empezó desde arriba, está como se está resbalando, está disminuyendo. Y eso es lo que significa este menos. Pero a qué velocidad está disminuyendo? A esta cantidad, a esta cantidad.